Buenos días, hermanos de Comunidad de Fe en Español. Les habla el pastor hermano Melitón Mójica, aprovechando este medio con esta grabación para continuar, a pesar de las dificultades que tenemos a nuestro alrededor y siendo obedientes como ciudadanos de este país, en evitar el contacto con personas para aquellos que son más vulnerables a enfermedades, especialmente los de la tercera edad o los mayores adultos, realmente estén con mucho más seguridad, pero sobre todo con la seguridad que tenemos y que nos da nuestro Dios Todopoderoso a través de su palabra, en que debemos confiar primero en Él, pero también tenemos que ser prudentes en acatar las medidas que nuestros líderes, tanto religiosos como nuestros líderes gubernamentales, nos están advirtiendo de un peligro genuino, de un enemigo invisible, pero que realmente es real. Y con eso en vista, ¿verdad? Hemos decidido grabar este mensaje para continuar en lo que es el estudio del libro de Hebreos, capítulo 11, y poderlo llevarlo de esta forma a cada uno de ustedes para que estemos en las bendiciones del Señor y que no perdamos la secuencia de los estudios que estamos realizando. No es de admirar, ¿verdad?, de que estamos en este libro y precisamente todas estas cosas que están circulando alrededor, todas estas pruebas que están sucediendo en el mundo entero, realmente nos hacen reflexionar que a pesar de todo, no debemos tener miedo, porque los cristianos nos estamos preparando en la palabra del Señor para el encuentro con el Señor un día, para tener y que ejercitar nuestra fe. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y eso es lo que vamos a escuchar en este día. Una vez más, así como lo hacemos de costumbre en cada domingo, cuando nos reunimos en la iglesia Comunidad de Fe para compartir la palabra de Dios. En muchas ocasiones he dicho yo como pastor de la iglesia que este tiempo es sagrado, este es un tiempo que dedicamos al Señor Todopoderoso. El Señor a través de su palabra nos habla. Es pues que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y por eso es este formato que tenemos. Preparamos nuestros estudios cada domingo para presentárselo a cada uno de los hermanos para que podamos estar en el mismo espíritu. Dice que la palabra del Señor, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza y que nosotros realmente estamos llamados a crecer a través de la palabra para llegar a la estatura de lo que es el cuerpo de Cristo y a lo que es la estatura y la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente quiero aprovechar la oportunidad antes de empezar nuestro estudio de hoy, de marzo 22. El título de este mensaje lo hemos titulado La fe genuina persevera. Realmente cuando tenemos fe, vamos a andar en los caminos del Señor, vamos a creer lo que dice la palabra. La palabra contiene todas las instrucciones básicas que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. No solamente en la fe, sino también en todas las cosas que nos rodean a nosotros en este mundo, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos. Y en todo que, así como la palabra impacta nuestras vidas, nosotros también podamos impactar a las otras personas, incluso, y mucho más importante, en estos momentos de tanta dificultad y de tanta confusión para las personas allá afuera. Realmente quiero hacer una oración por todos los hermanos que están en casa y que están escuchando este mensaje. Padre, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado que nos das a través de tu Santo Espíritu. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a que no solamente seamos oidores de esta palabra, sino hacedores y poder así, Señor, ser obedientes a tu palabra y poder bendecir a otros con nuestro testimonio y con el testimonio de nuestras vidas.
Realmente te damos gracias, Señor, porque en medio de este caos, en medio de todas las pruebas y las dificultades, tú estás en tu trono, tú estás en tu soberanía y tú tienes el control de todos los acontecimientos de nuestras vidas y del mundo entero. Hebreos capítulo 11, versículo del 17 al 22, que es lo que nos corresponde en esta mañana, dice que la fe genuina se ve en Hebreos como algo que perdura, así como paciencia y la paciencia en medio de la dificultad. La fe bíblica busca tesoros en el cielo, no tesoros terrenales. Esto se describe como una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como así lo dice en Hebreos capítulo 11, el versículo 10. Y desearon también esos héroes de la fe un país mejor, es decir, uno celestial. Las palabras solían describir realmente a todos aquellos que de una manera u otra viven por fe, peregrinos, extranjeros, transeúntes. Nuestro hogar y ciudadanía está en el cielo, donde nuestro Señor está a la diestra del Padre. Amén. Primer verso para memorizar, como cada domingo tenemos un verso. Esta vez, este domingo, ¿verdad? Tenemos dos versos para memorizar. El primero es está en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 32, que dice: estas cosas les he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendremos tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Luego, esto lo podemos mirarlo en el contexto de lo que sigue allí mismo, cuando Jesús se refiere hablándole a sus discípulos en el versículo 23 al 33, ¿verdad? De Juan, que dice el versículo 23, en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado, en proverbios. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en el lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado o proverbios. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Porque esto creemos, que tú viniste de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hablándole a sus discípulos, y esto también nos incluye hoy en día a nosotros, porque la Biblia tiene una aplicación. Cada vez que venimos a un pasaje bíblico podemos ver lo que se dijo en el tiempo, para qué tipo de personajes y personas, pero cómo eso se aplica a nosotros. Este texto directamente también se aplica a nosotros. El segundo versículo que tenemos para memorizar lo tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo 8, ¿verdad? Eso fue de la semana pasada, que dice: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto enfatiza a la obediencia. Él sin saber dónde iba, pero fue obediente porque el Señor le había dicho que fuera a ese lugar. Como manera de repaso, ¿verdad? De la semana pasada que hablamos del versículo, el capítulo 11 de Hebreo, desde el versículo 1 hasta el 8.
Recapitulando, para aquellos que no pudieron estar aquí el domingo pasado, el repaso de Hebreos capítulo, lo que dice el verso 1, 2, que dice, ahora bien, la fe es la certeza o la sustancia de lo que se espera, la convicción o la demostración de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación, testimonio, los antiguos antepasados. Amén. En otras versiones bíblicas también dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Esto es una explicación muy clara porque en el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de esta fe genuina. Estos santos, a pesar de todo, ¿verdad? Que no eran perfectos, pero confiaban en Dios, ¿verdad? La fe genuina siempre persevera. Recuerde la semana pasada que estuvimos hablando de Noé. Construyó el arca y predicó durante todos esos años con tantas dificultades. Aquí hay una impariedad de muchos pensamientos teológicos, que aunque fueran 70 años más 120 años, ¿verdad? Que duró en la construcción del arca, realmente lo que importa no son 70 años más 120 años o 120 años que duró para construir el arca, sino lo importante es la obediencia a la palabra del Señor. Nuestro texto desarrolla aún más esto, la fe de Abraham en las próximas 3 generaciones, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob y en la vida de José. Como vemos, y vamos a ver al versículo bíblico Génesis capítulo 17, del versículo 1, del 1 al 8, que dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abraham, padre enaltecido, sino que tu nombre será Abraham, padre de multitud, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Y yo seré tu Dios. Eso nos incluye a nosotros. Si tú, como cristiano, has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, amén, tú eres parte de esa descendencia de los hijos de Abraham. Nosotros estamos incluidos allí. Abraham, Isaac, Jacob y José tuvieron momentos muy difíciles, pero continuaron confiando en Dios. Como decimos en este mensaje, la fe genuina siempre persevera. Hebreos, este libro maravilloso, se enfoca en cómo estos 3 hombres terminaron su viaje de fe. Aquí hay otra mirada a la fe genuina y madura, y lo confirma Hebreos capítulo 11. Vayamos allí. Hebreos capítulo 11, versículo 13, que dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos, expatriados sobre la tierra. Estos ejemplos realmente son para todos nosotros hoy, son promesas para nosotros hoy.
No es coincidencia que estemos estudiando Hebreos capítulo 11 en medio de estos tiempos de mucha histeria por el coronavirus. Realmente es de gran bendición saber que Dios está en control en medio de esas dificultades. Pero también no nos vamos a volcar en una histeria, en pelearnos los papeles higiénicos, las comidas y todas esas cosas como una imprudencia, sin tener en cuenta que aún en medio de estas situaciones, Dios está en control. Todo va a estar bien si confiamos en nuestro Dios Todopoderoso. Hebreos ahora, nuestro texto de hoy, ¿verdad? Eso solamente fue un repaso, como cada domingo repasamos para que tengamos una idea de lo que pasó anteriormente. El texto de hoy, Hebreos capítulo 11, del capítulo 11, del versículo 17 al 22, que nos dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir, como hemos visto en todo lo que es el capítulo de los primeros 11 capítulos de Hebreos, donde el Señor está manifestando a través de este libro y el autor sagrado de que Dios está en control de todas las situaciones, de que todas esas cosas que se hablaron en el Antiguo Testamento realmente eran sombras, tipos de lo que iban a ser profecías cumplidas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abraham, ¿verdad? Cerramos con estos versículos el fin de semana pasado. Después de toda la espera y la confianza de Abraham, Dios le dio a Isaac. Pero luego llega la prueba extrema de la fe de Abraham en Dios, o la confianza de Abraham en Dios, cuando Dios le pidió a Abraham que le ofreciera a Isaac, su único hijo, la promesa, como sacrificio. Aún así, Abraham sabía que la promesa de Dios se cumpliría a través de Isaac. Eso es una verdadera fe. En cierto sentido, Abraham recibió a Isaac de entre los muertos como un tipo, porque iba a ser sacrificado. Él fue obediente al llevar a su hijo al sacrificio. Siempre debemos de confiar en Dios. ¡Qué fe tan increíble la de Abraham! Esta es la razón por la cual es un ejemplo para nosotros como principal de lo que es la fe genuina que nos enseña las Escrituras. Abraham creyó en la resurrección de los muertos mucho antes de que Dios revelara su doctrina. ¿De qué otra forma podría Dios cumplir su promesa, si Isaac hubiera sido sacrificado? Sin embargo, realmente Isaac resultó ser solo un tipo de resurrección. Abraham se lo ofreció, pero fue interrumpido ese sacrificio por Dios cuando Dios proveyó, ¿verdad?, el sustituto. Recordemos que fue la voluntad de Abraham de ofrecer a Isaac lo que demostró realmente su fe, como lo vimos en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 19, para los que toman nota y que vayan a esa cita bíblica y lo puedan mirar con mucho más detenimiento, un estudio mucho más profundo. La disposición al sacrificio es una prueba de la verdadera fe. La muerte de Jesús ha terminado el sacrificio por el pecado, pero los sacrificios permanecen. Que podamos nosotros como cristianos vivir de tal manera que nuestra fe se vea claramente en medio de las tribulaciones y en medio del coronavirus. El Señor proveerá. Jehová Yareh, dado en Génesis capítulo 22, 14. Mira lo que ahora seguimos en verso por verso. Vamos a seguir en el estudio de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Vamos a leer el verso del capítulo 11, el versículo 20. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob
y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Isaac, aquí está el hijo de la promesa nacido de Abraham y Sara. Isaac recibió la bendición del pacto, a pesar de que el hermano menor de Ismael, ¿verdad? El hermano menor de Ismael, la primogenitura, cuando Abraham murió, ¿verdad? Eso lo vemos en Génesis capítulo 25. Dios vino, ¿verdad?, a Isaac y confirmó el pacto. Ahí lo podemos ver en Génesis capítulo 26, versículo 1 al 6, que dice: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. La vida de Isaac parecía sin incidentes, una vida común. No se presenta como un hombre de fe valiente, pero Dios lo bendijo abundantemente. La mayor parte de lo que se dice sobre él se refiere a la transmisión de la bendición a sus hijos, Jacob y Esaú. Esto es en lo que se enfoca el capítulo 11 de Hebreos. Génesis capítulo 25 cuenta el nacimiento de dos gemelos, Esaú, el menor, el primogénito, y Jacob. Nacieron en respuesta a la oración de Isaac y Rebeca, porque ella no podía concebir. Mientras estuvo embarazada, el Señor le dijo que el hijo menor recibiría la bendición, los designios de Dios. Así lo había querido él. Y lo vamos a leer en el Génesis capítulo 25, del 23 al 26, que dice: y el Señor le dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, habían mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida o agarrada al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Como algo de tarea para que podamos llegar allí, debemos leer el Génesis capítulo 27, que son el contexto de las promesas de Dios, ¿verdad? Que siempre las promesas de Dios siempre son mayores y más fuertes que cualquier cosa que se les oponga. Dios es soberano y sus propósitos seguramente se cumplirán. Amén. Aunque muchas veces no podamos verlo, pero sus propósitos siempre se cumplirán. Isaac reconoció el funcionamiento del plan de Dios, como lo vemos en Génesis capítulo 27, donde sin saberlo dio la bendición de la primogenitura a Jacob, que miramos claramente en la historia que Jacob engañó a Isaac con la ayuda de su madre, pero sabía que no podía deshacer lo que Dios había hecho. El escritor de Hebreos ve el control providencial de Dios y pone el nombre de Isaac antes que su hermano mayor, como lo vimos ahí en el capítulo 11, versículo 20. Observemos quién se menciona primero. Los propósitos de Dios seguramente se cumplirán. Refúgiate en Él por encima de cualquier cosa o persona.
En estos momentos la bolsa de valores, el papel higiénico, el coronavirus. No te desesperes, el Señor tiene en control todas las situaciones de nuestras vidas. Hebreos capítulo 11, ahora el versículo 21, que dice así, siguiendo nuestro estudio. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Jacob, ¿verdad? Lo que hizo Jacob para obtener la bendición de su padre parece ser un patrón de vida. Engañó a su padre, como vemos en Génesis 27, y luego corrió hacia su tío Labán, que era un mejor engañador que Jacob. Todo esto lo vemos en Génesis capítulo 29, Raquel y Lea. Finalmente, cuando regresa para hacer las paces con Esaú, aproximadamente unos 15 años después de haber salido y haberse robado la primogenitura de su hermano, Dios luchó contra Jacob, como vemos en ese capítulo, para que se sometiera, y Jacob se convirtió en un hombre de fe, como vemos en Génesis capítulo 32, versículo 24 al 31. Hebreos 11:21 realmente habla sobre el final de la vida de Jacob. Para entonces, José estaba en Egipto como primer ministro del faraón. Génesis capítulo 48 cuenta que Jacob bendijo a José, y la bendición de los dos hijos de José, Manases y Efraín. Hebreos 11:21 entrega la bendición y la solicitud de Jacob de que José lo enterrara en la tierra de su padre, como vemos y vamos a leer en Génesis capítulo 47, versículo 29 al 31, que dice: cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Haré según tu palabra, le respondió José. Y Jacob dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Esto sencillamente nos muestra una bella imagen de fe, el patrón de Jacob de ser peregrino y extranjero. Egipto no podía ser su hogar, como hoy en día este mundo no puede ser nuestro hogar. Lo mismo es verdad para nosotros. Nosotros buscamos una patria mejor. El cielo es nuestro hogar. Hebreos capítulo 11, ahora el versículo 22 dice: por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. José, realmente, de todos los eventos tremendos de la vida de él, este evento parece extraño, pero se ajusta a la fe en el momento de su muerte. La historia de José es bien conocida. Traicionado por sus hermanos, terminando como esclavo en Egipto, Dios finalmente lo liberó y lo levantó para ser primer ministro del faraón por aproximadamente 13 años. Cuando la hambruna llegó a Canaán, 7 años, la familia llegó como refugiados solo para encontrar a su hermano que había estado perdido como el guardián del grano de Egipto. Así comenzó una larga estancia en Egipto para la familia del pacto, ya que Dios lo había revelado a Abraham en Génesis capítulo 15. Qué cosas tan maravillosas en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Realmente sabemos que esta promesa del éxodo dada por Dios se había compartido con la familia porque José lo sabía y confiaba en ella. Dios le dijo a Abraham, el bisabuelo de José, que vemos en Génesis capítulo 15, cuando se acercaba la muerte de José, ordenó que sus restos fueran retirados de Egipto
cuando tuvo lugar el éxodo. Y aquí lo podemos mirar y leer en el Génesis capítulo 50, versículo 22 al 26, que dice: José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre. Y José vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Meneses, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Mira lo que dice ahora Éxodo capítulo 13, versículo 19. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo: ciertamente Dios los visitará, y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Josué 24, capítulo 24, versículo 32, que dice: los huesos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Mira lo que dice el comentarista A.W. Pink. Él nació en el 1886 y murió en el 1952. Aunque los hebreos debían mentir bajo la esclavitud egipcia durante una larga temporada, José no tuvo ninguna duda de que el Señor, en su tiempo señalado, los sacaría con las manos en alto. Los retrasos de Dios, querido lector, no son para negar nuestras oraciones y burlarse de nuestras esperanzas, sino para disciplinar nuestros corazones, para someter nuestra impaciencia que quiere cosas a nuestra manera y en tiempo rápido, para animarnos a invocarlo más fervientemente y a prepararnos para recibir sus misericordias, misericordias cuando se nos dan. Habacuc, capítulo 2, versículo 3, 4 nos lo da de una manera mucho mejor, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso. En él su alma no es correcta, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, hermanos, ¿por la fe en quién? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también podemos mirar en un versículo bíblico, dice que la fe viene por el oír, y el oír esta palabra, la palabra de Dios. Y también dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos vivir por fe en medio de cualquier situación de nuestra vida para agradar a Dios. Nos dice la palabra del Señor, nos dice y nos exhorta que debemos dar gracias en todo y por todo. ¿Estás enfermo? Gracias, Señor. ¿Estás en cuarentena? Gracias, Señor. Aprovechemos el tiempo al máximo para acercarnos al Señor y darle gracias por todas las cosas que hace en nuestra vida. Ya para concluir, estas 4 descripciones de estos 4 héroes de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, José, nos señalan claramente el punto de Hebreos 11. Estos 4, Abraham, Isaac, Jacob y José, confiaron en realidades espirituales
invisibles hechas realidades para ellos por la fe. Tuvieron experiencias diferentes, pero todos miraron a Dios, revelando así que su ciudadanía estaba en el cielo. Los cuatro tuvieron cuidado de transmitir una herencia espiritual a sus hijos. Nosotros debemos hacer lo mismo. La fe de estos cuatro héroes era prospectiva. Ninguno de ellos recibió el cumplimiento en su vida natural, pero cuando murieron estaban mirando hacia adelante a lo que Dios haría en el futuro, por lo que es también para nosotros hasta que Jesús venga o que estemos o que Él nos lleve a su presencia. Aquí está la evidencia de la fe de ellos y también la fe nuestra. Buscamos la ciudad que es la que Dios está construyendo para nosotros. Mira lo que dice Richard Phillips acerca de este versículo. Siempre es una marca de la fe cristiana acercarse a la muerte con una paz que proviene de Dios. La poesía cristiana y los himnos abundan en las expresiones de confianza en Dios frente a la muerte y de la muerte como la entrada a la vida eterna. Estos cuatro personajes que vimos en este mensaje tenían su fe firmemente establecida en Dios y su palabra. Así vivieron y murieron bien. Hebreos 11, 1, 2, una vez más, que dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación o testimonio los antiguos o nuestros antepasados. El plan de Dios para cada uno de sus hijos se ve claramente en las Escrituras. Lo podemos mirar en Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 13, que dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Tres cosas sobre el plan de Dios para cada uno de nosotros. El plan de Dios no puede ser manipulado por otros. Isaac quería darle a Esaú la bendición, aunque sabía que Dios había dicho que iría esa bendición a Jacob. Esta bendición fue la bendición de Dios, era el designio de Dios, y no fue para que Isaac la manipulara. El truco de Jacob no lo recomiendo como un buen ejemplo, que se puso pieles de ovejas para tener brazos velludos y así engañar a su padre, pero sí muestra la capacidad de Dios para implementar su plan sobre la debilidad, ¿verdad?, humana. Eso lo podemos mirar en Génesis capítulo 27. Ya casi para terminar, ¿verdad? Mira lo que dice Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 11. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. El plan de Dios será cumplido a la manera de Dios. José ilustra esto al traer a sus dos hijos a Jacob, Israel, para ser bendecidos. Jacob simplemente cruzó los brazos,
para dar la bendición que Dios había dirigido. Génesis capítulo 48. Había dirigido esa bendición a Efraín, el hijo menor, y no a Meneses. El cielo gobierna en los asuntos de los hombres. Amén. Confía en Él. Su plan para ti es desde la eternidad pasada. Descansa en la fe del Señor. Él cumplirá su propósito con respecto a ti, a mí y a todos los que han confiado en Él. John Huss nació en el 1369. Murió en el 1415. ¿Verdad? Esto es un extracto del legado de la alegría soberana, que dice así: Dios toma a Saulo de Tarso, el más grande de los pecadores y perseguidores de la iglesia, y lo convierte en Pablo, el apóstol de la gracia. Dios toma a un monje obsesionado con el pecado, como Martín Lutero, y a través de él devuelve el evangelio a la iglesia. El justo por la fe vivirá. Los planes de Dios no pueden fallar. Isaac era un hombre débil. Jacob era un tramposo. Y José fue una víctima. Aún así, Dios trabajó su plan perfecto. No juzgues el plan de Dios por tus circunstancias. Recuerda que Jesús está en su trono y está trabajando en su plan para el bien de todos los que confían en Él. Amén. Daniel, para terminar ya, capítulo 4, versículo 17. Se repite varias veces en Daniel, ¿verdad? En todo el capítulo 4. Dice así: esta sentencia es por decreto de los vigilantes, y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Confiemos en el Señor en medio de estas tribulaciones. La palabra dice y nos exhorta, ¿verdad? Que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No es tu verdad, no es mi verdad, no es la verdad de un hombre, es la verdad bíblica. Parémonos en la verdad bíblica. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo recibimos la salvación? Como la palabra misma Él nos dijo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos al tercer día, serás salvo. Hermano, que la paz del Señor esté con nosotros, que este tiempo que pasamos en familia sea de gran provecho para acercarnos al Señor, hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos del amor del Señor. Sí, tenemos que tener cordura, tenemos que tratar de lavarnos las manos, tenemos que vigilar grandemente por todas esas líneas de información que nos llegan a diario, para poder estar en una seguridad para nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros familiares, nuestros hermanos. Pero confiemos en el Señor. Gracias. Dios me los bendiga. Estaré orando por cada uno de ustedes para que el Señor nos siga bendiciendo, protegiendo y confiando en Él. Dios me los bendiga. Que tengan una excelente semana y con el favor de Dios podamos vernos a través de este canal o en la iglesia Comunidad de Fe todos los domingos a las 11 de la mañana. Dios me los bendiga. Los amamos en el amor del Señor. Amén.